hablarnos ya más en detalle y empezar a entrar en el tema de la bioconstrucción, yo voy a dejar aquí de compartir y les pido, por favor, les recuerdo que mantengan sus micrófonos y sus videos desconectados por el bien de la presentación. Los dejo ahora entonces con Javiera Contreras Silva. Javiera Contreras es arquitecta de la Universidad de Chile, es bioconstructora, diplomada en educación ambiental, certificada PDC como facilitadora en permacultura, con experiencia en proyectos de educación ambiental, construcción participativa y bioconstrucción, no solo en Chile, sino también en el extranjero. Ahí estamos viendo tu pantalla, Javi. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, igual haciendo honor al tiempo, vamos a ir más o menos resumiendo lo que es este curso que Gloria les estaba contando. Voy a poner la presentación ahí. Bueno, yo, como Gloria decía, soy arquitecta, tengo experiencia en proyectos de bioconstrucción, de permacultura, de educación ambiental, y realizamos este curso de introducción a la bioconstrucción. Es importante que se aclare que es introductorio este curso. ¿Ya? El primer módulo es de ver un repaso sobre el estado de la bioconstrucción, de más o menos lo que significa y cómo ha funcionado en el mundo, técnicas constructivas diferentes, con una mirada que sea distinta a lo que se construye normalmente. Entonces nace la pregunta de ¿qué es la bioconstrucción? No es un término fijo que esté en el diccionario, sino que podemos encontrar distintos términos que se asocian. Por ejemplo, construcción natural, construcción sustentable, arquitectura ecológica, bioarquitectura, y entre otros, y que agrupan diferentes técnicas que, como decía, una de las principales características es el uso de los recursos locales. Esto ya sean la tierra del lugar, las piedras, las fibras, los residuos. Entonces, para saber qué es bioconstrucción, lo primero que relacionamos es la relación con nuestro entorno. Y uno de los que más tienen relación con su entorno son los animales. Entonces, valdría la pena observar su comportamiento y los lugares que ellos habitan. Aquí, por ejemplo, en la presentación vemos un pajarito que se llama hornero o Juan del Barro, que hace su nido de tierra. Al lado un nido de termitas, que en el fondo son sus habitaciones. Que bioconstrucción también podría ser un iglú, porque en el fondo ocupa estos materiales locales, que es el hielo en ese caso, y luego ese material se puede fundir con el mismo terreno una vez que se desarma. Entonces sería también una característica de la bioconstrucción, que no altera el medio ambiente donde se instala de mayor manera como lo hace la construcción tradicional. Entonces la bioconstrucción es de bajo impacto ambiental, se ocupan elementos ecológicos, materiales reciclados, materiales sencillos y de bajo costo, ¿ya? Como tierras, maderas, cañas, fibras vegetales, piedras, etc. Y nace también, lo podemos ver como referencia, que las construcciones tradicionales gastan un montón de recursos, sobre todo de recursos naturales, de transporte de los materiales, que es algo que es muy dañino al medio ambiente. Los materiales de construcción para su producción en general necesitan petróleo, y así una suma de cosas que van a gastar la energía del planeta, y eso es una de las cosas que intenta reducir el impacto de la bioconstrucción. Entonces, buscamos como esto, una de las relaciones que más importantes debería tener es con su entorno. Entonces, una de las principales y primeras cosas que deberíamos hacer al buscar bioconstruir es observar nuestro entorno y trabajar con los recursos naturales y locales para conseguir un hábitat saludable. Vemos como referencia que les decía algunos animales, y también podemos ver la referencia de nuestro propio cuerpo con su entorno, ¿ya? Y podemos hacer una similitud de nuestro cuerpo con la construcción de una casa.
donde la estructura sería los huesos del cuerpo humano, la piel podrían ser los revestimientos y los órganos, todas las instalaciones de una casa. Y cómo esto se relaciona en el fondo nos da la impresión ahí de que debiera en el fondo protegernos de las inclemencias del clima, y todas estas cosas se pueden ir logrando construyendo y observando la naturaleza y el clima donde estamos, el entorno, el terreno donde nos posicionamos, ¿ya? La bioconstrucción, en el fondo, también muchas personas se preguntarán si es duradera en el tiempo. Quizás es un término que es ahora, que está de moda o algo así, y la verdad es que podemos mirar muchos años atrás y darnos cuenta que hay bioconstrucción muy antigua. Por ejemplo, esta construcción celta, donde se utilizan diferentes materiales locales como las piedras, de la tierra, se utiliza un techo verde, o bóvedas que están construidas en adobe, las mismas pirámides de Egipto, construidas en tierra y piedra caliza, ciudadelas que están hechas completamente de tierra, la muralla china, donde vemos que a lo largo de su extensión va ocupando los materiales locales, como en unas partes que están más construidas en tierra, otras partes más piedra, otras partes tienen una técnica que se llama tapia, y así va variando la manera en que construye, depende de dónde va avanzando en el territorio. Las pirámides de México, en Perú también, la ciudadela de Chan Chan, que tiene unas terminaciones increíbles que han sobrevivido muchos años en el tiempo. Construcciones africanas donde se ocupan tinturas naturales de los árboles, de los frutos del lugar, y donde vemos que tienen un valor de estética y un valor también para protegerse del clima. Entonces todo eso va haciendo edificios que han durado muchos años en el tiempo. Esta es la mezquita de Yené, que fue construida en aproximadamente 1200, y tiene aquí vemos la magnitud de esa mezquita, y ahí está relacionada con lo que nos mencionaba Gloria también, con el componente social, desde los tiempos muy antiguos está relacionado, porque en el último Ramadán esta mezquita es embarrada y todo el mundo colabora. En el fondo, una parte importante de la bioconstrucción es que igual facilita la autoconstrucción, o sea, que el propio dueño de la casa pueda construirse su casa, que invite a más gente a participar. Y este es un ejemplo también, más religioso también, que invita en el fondo a la gente a revestir su mezquita. Ahí va. Se me paró, ahí está. Ya. Bueno, y ahí volvemos a la pregunta, ¿es duradera en el tiempo la bioconstrucción? Y vemos que el valor de los recursos locales es, sobre todo, observar y saber leer el entorno, ¿ya? Eso es súper importante para tomar en cuenta la bioconstrucción. Y un término que se puede asociar es la arquitectura bioclimática, que la verdad es que también influye en una arquitectura sustentable, y que es tomar en cuenta los patrones de la naturaleza, o sea, y tomar en cuenta los recursos naturales como el sol, el viento, el agua, y diseñar a favor de ello. O sea, que mi casa o el edificio que yo haga responda al lugar donde estoy habitando. Por eso es muy importante la observación. ¿Ya? Esto nace principalmente de algo, de una conciencia de lo finito que son los recursos naturales y la demanda que tenemos para reducir el consumo energético. Esto dentro de la arquitectura bioclimática se llamaría usar los sistemas de la naturaleza y construir sistemas pasivos dentro de la casa que ocupen de buena manera la energía del viento, del sol, de las aguas y del suelo, para mejorar principalmente la habitabilidad y convivir en una armonía con el medio ambiente. ¿Ya? Aquí, bueno,
Como decía, podemos ocupar el viento a través de los esquemas que se ve abajo, de distintas maneras de ventilar una construcción. El sol, teniendo en cuenta el hemisferio donde nos ubicamos y cómo nos vamos a posicionar para ocuparlo de la mejor manera posible. Aquí algunos ejemplos de horno solar, de cocina solar. Y el suelo. El suelo sería otra energía que podemos ocupar de muchas maneras. Y una de las que nace la bioconstrucción, la inquietud es cómo también uno se podría enterrar. Hay muchas casas que están estilo hobbit, más enterradas en el suelo y aprovechan en el fondo tienen capacidades de aislamiento térmico bastante importantes. En ese sentido, también parte de la bioconstrucción se ha hecho construyendo varios techos verdes, también es parte de la bioconstrucción. Y eso, bueno, no vamos a profundizar ahora, la verdad, en este ratito, pero depende mucho de los materiales que se ocupen. Los techos verdes tienen distintas etapas y sobre todo que mejoran el confort térmico de la vivienda y ayudan a mejorar el medio ambiente donde están. Ya, y hay cúpulas de adobe con techo verde. Ahí, bueno, le vamos a mandar después aquí por el chat, espero que estén dejando su correo. Después les vamos a mandar información. Y uno de los referentes de bioconstrucción, de bioarquitectura, sería Gernot Minke, que les recomiendo que lo busquen. Él tiene una arquitectura que ha construido bastante con tierra, fardos de paja y techos verdes. Y aquí vemos, bueno, es uno de los edificios, después vamos a ver más adelante. Y otra de las energías que podemos ocupar para en el fondo, hacer los sistemas. ¿Sí? Sí, disculpa. Es solo para recordarles que por favor dejen los datos que los están dejando en el chat directamente, déjenlos en el formulario. Les voy a volver a copiar el link. Lo dejen en el formulario, ahí les vamos ahí vamos a estar mandando el consolidado para enviarles el material que les comentaba la Javi. Eso los acabo de copiar, por favor. Eso era nomás. Ya. Bueno, siguiendo en el fondo, ¿qué hábitos podemos cambiar? No solo para el uso eficiente del agua, sino que para todos los sistemas dentro de una vivienda que se van a usar en bioconstrucción deberían ser conscientes del medio ambiente donde estamos. No solo si estoy en un lugar que tiene mucha agua o poca agua, sino que siempre tener esa conciencia, porque una casa ocupa bastantes litros de agua. Entonces, ¿qué hábitos dentro de una vivienda podríamos cambiar para tener un uso más eficiente? Hay bastantes, y uno de ellos es el baño seco. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de un baño seco. El baño seco, la gracia lo que tiene es que separa la feca de la orina y con eso la feca luego se convierte en materia orgánica al estar separada de la orina. Hay distintos tipos de baño seco y es una de las maneras en que podemos ocupar de manera eficiente el agua dentro de una casa. Otra manera podrían ser los biofiltros, que es la reutilización de aguas grises, aguas negras también puede ser. En los biofiltros, donde aquí hay un ejemplo, también piscinas naturales, donde vemos que todo el agua de una casa podría irse a esta piscina, van decantando el agua y después se puede ocupar para riego. ¿Ya? Entonces vemos que todo esto se relaciona con lo que estaba comentando Gloria en un comienzo, que es este ciclo circular, que es lo que busca la bioarquitectura en el fondo y con los conceptos de bioclimática, es seguir los patrones de la naturaleza para lograr un mejor estándar interior de la vivienda, curvas de temperatura mucho menores, renovación del aire, luz solar y humedad relativa. En el fondo tener mucha conciencia del lugar donde estoy, de los materiales que voy a tener para poder construir algo que sea más eficiente energéticamente. Ya, eso que pasó sería como un resumen del primer módulo del curso que hacemos en Casa Ocoa. Son 3 módulos, no sé si lo había comentado al comienzo, creo que no. Son 3 módulos. El primero sería esta de introducción y
el que voy a comenzar ahora, el pequeño barniz del módulo, es el de reconocer el entorno. Ya, esta parte es súper práctica, entonces igual es difícil explicarlo así solo en una presentación, pero es un módulo donde hacemos pruebas de terreno, las pruebas de las tierras para ver cuáles son sus características y cómo podemos usarlas y elegir las técnicas después apropiadas para construir dependiendo de la tierra que tenemos en nuestro lugar o de los materiales que tengamos en nuestro lugar, si es que no tenemos una tierra mejor. ¿Ya? La construcción con barro tiene muchas ventajas y también tiene algunas desventajas. ¿Ya? La principal, que puede ser ventaja o no ventaja, es que es un material no industrializado. Entonces nos da una capacidad de creación que podemos hacer muchas cosas que no estarían dentro de un material que fuera estandarizado. Aparte regula la humedad ambiental, almacena calor y estabiliza las temperaturas del ambiente, aísla, ahorra energía, la contaminación ambiental, es reutilizable, economiza materiales y costos de transporte. Y es apropiado, como mencionaba, para la autoconstrucción. En el fondo, yo igual capacitándome, teniendo a alguien que guíe, que ya tenga experiencia, es fácil de hacer incluso por niños, por personas que no tienen otra experiencia, depende de las técnicas que vaya escogiendo y con una buena asesoría puedo yo mismo con mis propias manos construir una casa con materiales locales y con los elementos que yo tengo. ¿Ya? Y las tres principales desventajas serían lo mismo, que al ser un material no es tan, o sea, al que no ser estandarizado, voy a depender demasiado del lugar donde... ¿Ya? Alguien tiene su micrófono prendido. Lo escuchamos. Bueno, otra de las desventajas sería que el barro se contrae al secarse, entonces esto igual hay que hacer pruebas de la tierra, por supuesto, antes de construir y en el fondo se va a retraer, va a producir grietas en muchos sentidos, entonces hay que saber más o menos cómo trabajarlo para que quede lo mejor posible. ¿Ya? Y que no es impermeable, en el fondo eso se puede solucionar con un buen techo, unas buenas fundaciones, y depende de la técnica que ocupemos también y de los materiales que se ocupen para estabilizar la tierra, que vamos a hablar un poco más adelante de eso. La tierra, para reconocer la tierra que hay en nuestro terreno, tenemos que clasificarla principalmente en tres elementos que componen la tierra. Vamos primero a ver como su granulometría, el tamaño de los granos de esta tierra, ¿ya? Donde la arcilla sería la arcilla más fina. O sea, ahí tenemos en esa escala se ve como lo que debería medir los granos más o menos. Después el limo, la arena y las gravas. ¿Ya? Donde vemos que la arcilla es un buen aglomerante, la arena es una buena estructura, y ahí podemos entonces ir conjugando y viendo que quizá vamos a ocupar un tipo de mezcla para el relleno de los muros, otro para el revestimiento de los muros, y así dependiendo de la técnica que usemos. Siempre hay que tener consideración que la primera parte de nuestro terreno va a ser muy rica en materia orgánica. Entonces, para identificar con cuál tierra vamos a construir, es importante sacarlo de la primera capa de tierra. Con lo siguiente es con lo que vamos a contar para construir, porque lo primero es así pura materia orgánica. ¿Ya? Entonces, como decía, podemos clasificar esas tierras para nuestra construcción dependiendo de su granulometría, y podemos adicionarle más o menos agua dependiendo de la técnica que usemos, y vamos a obtener una mezcla más líquida, más plástica o más sólida, y tenemos que tener en cuenta la retracción, o sea, dependiendo del agua que le pongamos, cuánto se va a retraer o cuánto se va a expandir esa tierra. Aquí una prueba, como les decía, esta parte del curso, este módulo es súper práctico, entonces es bien difícil explicarlo así en presentación,
Pero una prueba que ustedes pueden hacer para reconocer la tierra de su lugar es hacer una pelotita con agua, con la misma tierra, sin adicionarle nada. Y como vemos ahí en la foto, las más arcillosas se van a mantener más aglomeradas y las arenosas se van a desarmar, a tirarlas de más o menos de 1 metro de distancia del suelo. Otra prueba, que es como una de las principales cosas que uno debiera hacer cuando llega al terreno, también es tomar una muestra en un frasco, agitarlo bien, que quede todo bien mezclado y dejarlo reposar alrededor de 1 semana. Con eso se va a decantar y vemos como la foto de la derecha muestra las capas. ¿Ya? La materia orgánica en general va a quedar más o menos flotando. Después va a quedar la arcilla, después el limo, que en general es como una pequeña línea. No es tan grande, el limo es como una tiza. Y después la arena, que sería lo que tiene las partículas más grandes. Entonces vemos que la selección de nuestra tierra es fundamental y la estabilización de la tierra también. ¿Ya? La estabilización se refiere a los materiales que yo le voy a agregar dependiendo de mi tierra. ¿Ya? Entonces, como decía, agregarle más o menos agua y también dependiendo de la técnica que voy a usar una técnica que sea más húmeda, más compactada, y así va a depender de la técnica. Y algunos estabilizadores que se le llama, que me van a servir para mejorar mi tierra o para las distintas capas. Si voy a usar un revestimiento interior más grueso, va a ser el interior de los muros va a ser con más fibra quizá, el interior, los revestimientos finos, podemos ocupar la baba de tuna, que sirve como hidrofugante, en el fondo va a repeler el agua. También podemos ocupar engrudo, bosta de caballo, como decía anteriormente, y ahí aceite de linaza, varios materiales que se pueden ocupar para mejorar la tierra y mejorar la reacción que ésta tenga. ¿Ya? Entonces es súper importante analizar en un momento de comenzar a tener incluso la idea de hacer una bioconstrucción, que se analice la disponibilidad de los recursos, que se haga una buena selección de los materiales que yo puedo ocupar en mi entorno, que se haga una elección buena también de la técnica, porque existen muchas técnicas de bioconstrucción, que la mano de obra esté capacitada o que al menos hayan unas personas que puedan guiar y capacitar al resto, que se prepare bien el terreno, pues toda construcción dependiendo de nuestro terreno, si vamos a hacer, va a tener pilotes, vamos a tener que despejar, etcétera. Y la producción de la obra, que es tener todos los materiales y las herramientas necesarias para poder construir de manera eficiente. ¿Ya? Todo eso es importante analizarlo antes de comenzar una obra. Y eso que terminamos sería como el repaso del segundo módulo que hacemos en el curso de Casa Poa, ¿ya? Y ahora el tercer módulo sería lo que se refiere a las distintas técnicas de bioconstrucción. ¿Ya? Esta parte, es mucho más larga en el curso, obviamente, igual que las anteriores, y también es distinto ahora estar hablando como monólogo, y en el curso la verdad que es bien rico tener respuesta inmediata de los comensales, pero ahora, se entiende esta ciberreunión y seguimos aquí mostrándole cómo sería como el tercer módulo del curso, donde todas estas técnicas se muestran hartas más y la idea es como recalcar que depende mucho del lugar. Depende mucho del lugar, de los materiales que uno tenga, de la distancia que yo me encuentre de algún lugar donde pueda abastecerme de otros materiales que me faltan. Y eso es una de las cosas que va a encarecer una obra y va a aumentar en el fondo la huella de carbono del transporte de los pilares de madera o de lo que yo quiero ocupar. Porque en el fondo puedo querer hacer algo muy lindo y muy natural, pero si no tengo esos materiales en mi terreno, no sería tan propio de la bioconstrucción, no sería tan amigable con el entorno como lo que buscamos. ¿Ya?
Entonces, algunas de las técnicas que vamos a ver ahora, ahí sí. Sería la primera, el adobe. El adobe, aquí tenemos una aproximación de cómo nace el término adobe para llegar al español. Nace ese jeroglifo del comienzo, va mutando y en español por eso se llama adobe, por esa derivación en el fondo. Y aquí les vamos a mandar, igual como mencionábamos, los links de bibliografía y material, pero les recomiendo el documental del Adobe que está en YouTube, de Amanda Rivera, que la verdad que está súper bien explicado, está súper bien explicada la técnica, los porqués de cómo se ocupan los materiales, está súper bien, se muestra súper bien cómo son las uniones de los adobes, entonces les recomiendo ahí el link que sale arriba, es del documental del adobe que está en YouTube. El adobe se ocupa generalmente igual que la albañilería. En el fondo se hace un ladrillo de tierra y la diferencia con un ladrillo de arcilla es que este no está cocido, es tierra cruda, ¿ya? Y el mortero que se ocupa para pegar los ladrillos también es de barro. Aquí va a depender mucho del molde que yo ocupe para el adobe. Tengo a la izquierda algunos tipos de moldes y hay bastantes tipos. Y bueno, como decía, es tierra cruda que se ocupa en estado plástico. Entonces necesitamos dejarla secando. Hay que dejarla secando por unos días, voltearla, dar la vuelta para que se seque el ladrillo uniformemente. ¿Ya? Aquí hay otro tipo de molde que es cuadrado y vemos cómo en la figura de abajo se muestra que con una tablita en el fondo repasan, ¿no? Hay que tener como la suficiente compactación del molde, no para que no quede tan pegado al molde, o sea, compactación de la tierra para que no quede tan pegado al molde, pero que no quede tan suelto tampoco. ¿Ya? Hay que agarrarle ahí una técnica importante. Y aquí vemos distintas maneras de unión, ¿ya? Depende de los encuentros de los muros. Un ejemplo, la iglesia de San Pedro, que ahí está antes de ser restaurada. Y bueno, agregar que, como decía, esta es una de las técnicas, en verdad hay muchas técnicas de bioconstrucción, y el adobe podría ser como lo más conocido en nombre, pero muchas veces se le suele llamar, a la gente le llama adobe a toda la construcción en tierra, y la verdad es que el adobe es este ladrillo, ya que tiene esas dimensiones aproximadas, pero hay otro, por ejemplo, el adobillo que se usa en Valparaíso, que es mucho más grande. Va a depender también el adobe del tiempo, como del tiempo histórico donde fue construido, han ido variando, se han hecho bastante generales como el porte del ladrillo clásico del mismo que está cosido, pero hay bastantes variaciones de ladrillo. Por ejemplo, aquí vemos otra obra de Minche que tiene la esquina curvada, entonces al producir eso tiene un efecto en el sonido bien importante y que es súper bueno en las cúpulas, ¿ya? O sea, hay bastantes obras como esta, que es una cúpula por fuera. Entonces vemos muchas maneras de ocupar el ladrillo de adobe. Bóvedas. Otra técnica de bioconstrucción es la tierra compactada dentro de un moldaje, lo que se le llama tapial. A la derecha vemos esta obra de 2 pisos ya, el tapial tiene que tener un espesor bastante importante y lo más fundamental es la compactación. Ya vemos aquí que en el fondo hay varias personas compactando y maneras más industrializadas de hacerlo, pero en general lo bonito también que tiene es esa textura que va dejando como, se ven distintos colores de la tierra y uno puede hacer texturas bastante bien diferentes, una técnica muy bonita y es autosoportante también, no necesita de otra estructura para mantener en pie un muro por su espesor principalmente.
Aquí vemos una obra de un tapial, estos son otros arquitectos, Herzog y Dimerot, que no sé si lo llamaría bioconstrucción, pero quería mostrarlo igual, que es un tapial industrializado, lo prefabricaron y la verdad que hicieron un edificio bastante grande con eso. También pues ahí vamos viendo cómo varían las técnicas y cómo van tomando diferentes matices también, sin querer llamar a esto bioconstrucción, pero creo que igual es un buen ejemplo verlo. Y otra de las técnicas que más se usa en Latinoamérica principalmente es la quincha. La quincha es una estructura de madera, que tenemos una estructura primaria, que serían los pilares, los pies derechos, como toda la estructura principal, y una estructura secundaria, que sería la que contiene el muro. ¿Ya? Tenemos distintos tipos de quincha y distintos tipos de estructura dependiendo del lugar donde estén. Repito nuevamente que depende mucho de lo local y del lugar donde estemos, cómo se va a construir. Entonces vemos, por ejemplo, que en Latinoamérica hay muchos tipos de construcciones de quincha, con coligües, con madera, con metal también. Entonces, como va variando también del lugar y del tipo de quincha que yo quiero usar. Aquí les recomiendo un manual de construcción de quincha liviana que está súper bien explicado. Aquí hay unas imágenes de ese manual. Entonces ahí, bueno, se explica en general lo que yo estaba diciendo, pues que hay distintas estructuras que se pueden usar de madera, de coligüe, y va a depender del relleno del muro que yo le ponga. Si es paja, le pongo fibras adentro que ya están secas, va a ser quincha liviana, va a ser quincha seca. Puedo ponerle también, bañarla con una barbotina, que sería un barro con leche, o sea, un barro como más lechoso. Ahí va a variar bastante la quincha y va variando como las distintas terminologías también. También tenemos que en Chile se está ocupando bastante esta mezcla de madera y metal. Entonces, ahí vamos a otra técnica que también podría ser llamada una quincha un poco más moderna, que ocupa Marcelo Cortés, un arquitecto chileno. Él hace en el fondo una estructura metálica y todo, a veces con madera también, pero estructura metálica con paja dentro de los muros, y los revestimientos quedan más o menos así como esta casa que estamos viendo ahí. Otra técnica sería el cob. El cob se hace con esos montoncitos de tierra, esos se van agrupando y podemos tener distintas formas. La verdad que esa técnica es súper abierta y súper escultórica. Varias de estas técnicas, y aquí podemos igual entrar en la discusión, porque algunas, la verdad que no, que es otro tema, que no vamos a hablar hoy día en esta charla, pero el tema de la normativa. La normativa chilena, bueno, está aprobada la quincha porque es una estructura independiente del barro. ¿Ya? El COB, por ejemplo, no está aprobado dentro de la norma chilena. Pero yo puedo hacer cosas como esto, por ejemplo, un asiento, cosas más como de revestimiento, que pueden hacerse con COB, ¿ya? Como que pueden ser un buen aporte. También se pueden hacer esos asientos. No es una casa completa, por lo menos en Chile por los terremotos, pero sí se pueden hacer varias cosas interiores. Otra técnica sería la tierra ensacada, que también aquí va variando por el lugar, porque en Chile se le pone, bueno, hay lugares donde no le ponen nada también, pero en Chile igual se le pone alambre de púa entre los sacos, hay gente que le pone un porcentaje de cemento también, y ahí se van logrando de esta forma. Igual hay que controlar los vanos, que son las aperturas de las puertas y las ventanas, porque es autoportante, entonces se soporta por sí sola la estructura, y es importante tener ese control de la forma que va a tener mi casa. Por eso casi siempre son muros curvos, que ese sería el resultado de una casa de superado, ¿verdad?
Y por último, la última técnica que queríamos repasar, así como a modo de pincelada de las técnicas que vemos, y también de la bioconstrucción, que igual está como, repito, como una pincelada del curso que damos en Casa Ocoa, que es de introducción a la bioconstrucción, pero ahí igual profundizamos más en cada técnica. Ahora está la última, sería con materiales reciclados, que también hay muchos tipos de construcción con materiales reciclados, y como decía, quizá yo puedo hacer la estructura de mi casa de madera o de otro material, y los muros rellenarlos con distintos materiales, o hacer los tabiques con otros materiales que sí se permitan dentro de nuestra realidad de país sísmico. ¿Ya? Los materiales reciclados, en el fondo, es un gran aporte construir con ellos. Hay gente que igual no le gusta vivir en una casa de botella plástico, por ejemplo. Pero ahí entramos en varias discusiones, y claro, igual sí o sí uno está haciendo un aporte en disminuir esa cantidad de residuos que iría a parar a un vertedero, ¿no? Ya uno de los precursores de construcción con material reutilizado de residuos es Michael Reynolds, que él trabaja en las Earthship, la construcción de Earthship, que son naves tierra. También le vamos a dar la información a través del formulario. Él trabaja con neumáticos, con latas, con botellas. Aquí hay fotos de la construcción de la Escuela de Música de Rapa Nui, donde están todas esas técnicas. Y la verdad es que es súper impresionante el nivel que alcanza, porque no es solo que uno puede hacer una banca de coladrillos, que está bien, pero se pueden lograr cosas de una escala mucho mayor. Entonces, en el fondo, aquí el Reynolds y otras personas también han ido profundizando estas distintas técnicas hace ya bastantes años, y está bien como también estandarizada la distancia de las botellas. Por ejemplo, en este caso, Michael Reynolds ocupa bastante cemento, y eso también podría ser una discusión de si eso es bioconstrucción o no. En el fondo, ¿es construcción sustentable? Sí, estoy reduciendo mis residuos, estoy ocupando de manera eficiente la energía, pero estoy usando mucho cemento. Incluso en esta construcción, que era en Isla de Pascua, se tuvo que trasladar un montón de cemento hacia la isla. Entonces también eso deja abierta la discusión a si construcción con residuos es bioconstrucción o no. Ya hay gente que lo pone bastante en duda, y hay otros que no. Yo creo que igual cabe dentro de los criterios de bioconstrucción, porque es un aporte y ayuda de manera, o sea, es una construcción eficiente en el fondo energéticamente. Bueno, otra construcción de Michael Reynolds, hay un Earthship que está en el medio del desierto. En verano funciona con estos invernaderos que tienen un confort térmico increíble adentro, están más o menos enterradas, y en invierno tienen nieve, y adentro tienen un árbol de mango. Entonces, bien entretenidas. Ahí está, bueno, más construcción con residuos. Una casa que se ve bastante tradicional, está hecha casi toda de botellas PET. Otros ejemplos de reutilización: botellas de vidrio, maderas reutilizadas, botellas de plástico, neumáticos. Y eso sería más o menos el resumen del curso que hacemos en Casa Ocoa. Ya, perfecto, Javi. Tenemos hartas preguntas. Yo las fui compilando porque como se van perdiendo después. Así que te las voy a ir acercando. Preguntaban, ¿cuál fue la última técnica que nombraste? Supongo que antes del material reutilizado. Que dijeron que se les cortó un poquito, si la podías repetir el nombre. El superadobe. El superadobe fue el anterior al reutilizado. Ya, el superadobe, claro, por ahí Jorge de Medel dice tierra ensacada. Sí, exacto. Sí, superadobe, o tierra ensacada. Mira, este mismo Jorge Medel, tiró la primera pregunta, yo te la voy a acercar. Dice, ¿existen normas de construcción en barro y antisísmica en Chile? O sea, ¿en la bioconstrucción se considera un cimiento o base antes de construir? Bueno, en realidad son dos. Vamos con la primera. ¿Existen normas de construcción en barro y antisísmica en Chile? Sí, bueno,
pero que están asociadas a un material estructurante independiente. Por ejemplo, la quincha. La quincha está certificada, yo puedo construir en quincha, pero lo que me van a pedir en la municipalidad es que importa que yo tenga mi estructura de madera, mi estructura metálica, y que esos muros estén rellenos con barro, rellenos con paja, no importa, pero esa sería la técnica que está en el fondo, que me la pueden aprobar si yo quiero regularizar mi casa. ¿Ya? También hay otra técnica que es con fardos de paja, que no la mencionamos ahora, que también hay un tipo de construcción con fardos de paja, que es el sistema Nebraska, que también se puede regularizar en Chile. Ya, perfecto. Y este mismo Jorge Medel preguntaba, ¿en la bioconstrucción se considera un cimiento o base antes de construir? Lo fueron preguntando, tal vez tú ya lo fuiste respondiendo de alguna forma, pero estoy recopilando. Ahí sí, ya, ahí me reinicié. Sí, ¿alcanzaste a escuchar la pregunta? No entera. Dice, ¿en la bioconstrucción se considera un cimiento o base antes de construir? Ah, claro, claro. De hecho, es parte importante, por ejemplo, si voy a construir con tierra, tener mi tierra, mi material de construcción principal, ya, aunque sea que esté dentro de una estructura de madera, como yo decía, tenerlo aislado del suelo por la humedad. Entonces, en general en bioconstrucción se dice, tienes que hacer de tu casa con un buen sombrero y unos buenos zapatos. En el fondo, aislarme del agua que va a caer del cielo y el agua que viene desde el piso. Entonces, el cimiento podría ser hecho con materiales de bioconstrucción o a veces puede ser con otros materiales y después hacer el resto de la casa con materiales más propios del lugar. Súper. Hugo Gallardo pregunta, ¿es posible hacer una construcción 100% bio desde los cimientos hasta la fachada? Sí. Dale nomás. Dale nomás, Hugo. Bio. Igual ahí no se vuelve la interrogante, que es 100% bio. Pero en el fondo sí, pues podemos reemplazar el cemento, podemos hacer estructura. Para mí la madera, aunque sea algo industrializado, igual sigue siendo mucho más amigable con la naturaleza, aunque yo vaya a comprar un pino impregnado. Claro, ahí hay gente quizás más radical que no ocuparía un pino impregnado, solo ocuparía los troncos de su casa, igual de todas maneras puede hacerse algo 100% bioconstrucción desde el comienzo hasta el fin. Súper, qué bueno, qué esperanzador. Vicente Castañeda nos pregunta, ¿cómo validar o certificar una construcción de tierra para cumplir la normativa de resistencia al fuego y térmica, con vías en realidad al permiso municipal? Ah, claro. Ahí te piden pruebas, la verdad. O sea, lo que decía principalmente es de la estructura y con eso te van, o sea, ahí para la resistencia al fuego hay como estándares. ¿Ya? Entonces tengo que cumplir con esos estándares y ahí no va a importar si mi relleno es de quincha en el fondo, pero tengo que cumplir con esos estándares para lo que cumpla con la resistencia al fuego. Ya, o sea, no una relevancia del material, sino que pase la prueba. Eso es lo que finalmente importa. O sea, igual le importa el material, pero en el fondo la tierra y la estructura, la madera y la paja, aunque uno crea que se van a quemar rápidamente, sí puede tener una alta resistencia. Súper. Mira, y varios preguntaban, ¿qué técnica recomiendas para zonas más húmedas, lluviosas, como el sur de Chile o Rosario, o la ciudad de Argentina? Que todo esto tenemos mucha gente de Latinoamérica, de distintas partes de Latinoamérica que están acá con nosotros, es lo que nos alegra mucho. Así que eso pregunta para zonas húmedas, lluviosas, ¿qué recomiendas?
Ay, ahí yo creo que es demasiado variable del lugar. Igual lo que recomiendo es aislarse del piso, sobre todo del piso y del... O sea, por ejemplo, quizás va a variar la técnica, pero es importante tener alguna especie de recolección de agua. Yo tendría algo en el techo que tenga recolección de agua lluvia, por ejemplo. Claro, Tener un para techo aprovechar la bondad. Porque los tiempos que corren es una bondad que llueva. Nosotros aquí claro, estamos en la zona central de Chile, tenemos una sequía impresionante, así que me alegra que pregunten por lluvia. claro. Y bueno, tener una recolección de agua, también es importante que los aleros de la casa sean bien grandes, tener fundaciones importantes, que esté en el fondo, que la tierra no esté nunca en contacto con los muros de tierra, no estén en contacto con el piso, sino que tenga una separación, ya sea de una estructura de piedra o de pilote, va a depender del lugar. Ya, perfecto. Para hacerse tener una noción. Claro, aquí hay una pregunta que dice, ¿se puede hacer una ampliación bio en una casa convencional? Y la respuesta es sí. También, o sea, si es para Chile, igual aquí, como dices que hay varias gente de otros lados, también va a depender de la normativa de cada lugar. Y en Chile, principalmente estamos regidos por los terremotos, ¿ya? Entonces, sí, sea una ampliación o sea una casa nueva, tiene que cumplir con esos estándares. Pero en otros países quizá no, eso no va a ser un requerimiento, entonces pueden hacer una ampliación con otros materiales y que sea en el fondo más natural de lo que podría ser acá. Genial. Después hay otro, no sé si tenía anotadas de antes, hay hartas preguntas, no sé si la alcanzan. Arriba. Sí, después iba a ir bajando, así que tengo anotaditas las demás arriba. Ya. Pregunta, está bien interesado. Ay, es un vecino de Ocoa, porque dice, tú que ya conoces Ocoa, pregunta cuál es según tú el mejor material y la técnica para construir aquí en Ocoa. Yo conozco Ocoa, pero conozco la tierra de casa Ocoa. Sí, es verdad. Eso es algo también importante, pues quizás en un mismo terreno podemos tener miles de tipos de tierra. Quizás la parte de la tierra de un lugar va a ser más arenosa o la otro lugar va a ser más arcillosa, entonces va a depender mucho, incluso de un mismo terreno, de la tierra donde yo la saco, ¿ya? Pero en Chile en general, y yo, o sea, no sé, me arriesgaría, claro, bueno, no, en Chile creo que la quincha es lo más eficiente económicamente, que no es tan caro como otras técnicas, y es súper, lo que tiene la quincha es que igual es fácil también de construir para cualquier persona que no haya experimentado otras técnicas de bioconstrucción, que es una técnica que igual no requiere tanto esfuerzo físico y tanta especialización de la mano de obra. Porque, por ejemplo, si voy a hacer super adobe, es una técnica que, claro, voy a tener un confort térmico increíble, una calidad en el ambiente interior, porque voy a estar mucho más aislado del exterior por el grosor de los muros, pero es una técnica súper pesada físicamente para construir. Entonces hay que tener como también en cuenta esos factores, no solo de lo local, de los recursos naturales que yo voy a usar, sino también de la mano de obra, de lo social, de la gente que va a construir. Sí, verdad, y eso en realidad se conjuga con nuestra experiencia como Casa Ocoa, que efectivamente estamos trabajando mayoritariamente con quincha, también por lo, como dices tú, no es tan pesado, es más fácil, y con lo antisísmico nos deja a nosotros también más tranquilos, porque también mencionaban por ahí que Chile es un país que cualquier construcción tiene que prever lo sísmico, y nosotros desde Casa Ocoa lo hemos resuelto con ese esqueleto que arma la quincha, con estos travesaños, y hemos andado bastante bien. De hecho, ya hemos tenido unos temblores, y de verdad que tenemos un domo construido con quincha, no lo hemos sentido, sentimos el ruido de la tierra, porque acá estamos en campo abierto, pero no hemos sentido el movimiento en la construcción de quincha, así que mi humilde recomendación en base a la experiencia es la quincha. Julio Pereira pregunta, ¿qué sugieren para un terreno con mucha arena? ¿Nos estará contactando el Caribe, Julio, quizás? De la playa.
Claro, ¿qué técnica será? Ahí, claro, igual es más fácil tener un terreno arcilloso y conseguirse arena que tener un terreno arenoso y conseguirse arcilla, o sea, la verdad. Pero la ventaja que tiene un terreno con mucha arena es que me van a servir para los revestimientos más finos. Quizás voy a tener que conseguirme tierra de otro lugar, alguna tierra más arcillosa para los rellenos, pero para los revestimientos finos es importante que que la arena es un material que va a predominar, en el fondo, en las últimas capas. Yeah, perfecto. Entonces, igual ahí va a servir. Súper. Habían preguntado por ahí también el link del documental del Adobe al que tú hiciste referencia, pero les cuento que como esto es un trabajo colaborativo, sustentable, Moni respondió ahí el link, lo van a encontrar en el chat. A las 20:46, como esto está ordenado cronológico, Moni a las 20:46 compartió el link del documental de Adobe, que lo hemos visto aquí en Casa Cuá y es bien bueno, ¿eh? En realidad es bien para alguien que no sabe nada y quiere partir introductoriamente como estamos acá. Yo por lo menos lo encontré muy bueno. Y, sí, el Adobe. El Adobe, en YouTube el Adobe. Sí. Es en tonos naranjos con negro, es como de ilustración. Sí. Pero ahí está, a las 20:46 Moni lo compartió. Y Jorge también, este vecino, pregunta si hay un dato de una bioconstructora, si es que tú tienes, pero también Javi, Ivana y Vale le dieron el dato que en Valparaíso hay una que se llama La Minga. También hablaron del gremio de bioconstructores, que nosotros también sabemos que existe. No sé si tienes otro datito por ahí. Ah, sí, hay bastante. Lo bueno es que es algo que está cada vez creciendo y qué bueno que menciones el gremio, porque en Chile se formó el gremio de bioconstructores y la verdad que ha sido súper bueno para todo esto, para estandarizar y para nosotros mismos tener asesorías dentro porque la verdad que va variando con la experiencia de cada uno. Algunos tienen más experiencia en una técnica, otros en otra. Entonces ha sido súper importante el gremio. Pueden seguirlo ahí en Instagram. Yo no tengo Facebook, pero en Instagram está el gremio de bioconstrucción. Y hay datos, hay bioconstructoras, también tengo varios datos, no sé si esos los podemos dar por interno, anotar la persona que pidió los datos, porque igual depende de la zona donde estén, porque hay gente que trabaja en el norte, hay gente que trabaja en el centro, también eso es parte de la huella ecológica, sobre todo ahora con cuarentena no podemos ir a ver un terreno al sur, si estamos acá va a variar. Claro. Por supuesto, pero, sí, obviamente lo les digo, o sea, hay en todo Chile hay personas que están trabajando con bioconstrucción y en Latinoamérica también hay un montón de ecoaldeas, también se pueden hacer ahí voluntariado. Yo misma aquí veo que igual hay hartas personas que han hablado de Brasil también. Yo estuve haciendo voluntariados en Brasil, también hay, bueno, en Perú una cultura de construcción con tierra bien importante. Entonces ahí yo creo que sobre todo en Latinoamérica está surgiendo la bioconstrucción de manera importante y hay bastantes redes de construcción. Sí. Bueno, ¿te acuerdas del nombre del Instagram o se los enviamos después del gremio para darles el datito? Creo que gremio de bioconstrucción, no me acuerdo ahora. No, voy a revisarlo. Ya, después lo mandamos. Y ahí empiezo a bajar con las preguntas. Joseto dice, ¿cómo ven el comportamiento de botellas plásticas, a propósito de lo que tú estabas mostrando, en muros perimetrales ante la condensación? Y el uso de neumáticos para uso en cubiertas tipo teja. O sea, de plásticas y de neumáticos, porque él ha escuchado que ante la radiación solar sueltan un gas nocivo, pero no sabe si es cierto. Sí, eso, sí, o sea, sí, no tengo el estudio específico. Antes acaban de poner en el chat el Instagram del gremio. Ah, ya, súper buena. Bioconstrucción.cl y de ahí está la página también, Gremio Bioconstrucción. Ya, excelente. Ahí están los datos, por lo menos de Chile. No tengo datos así específicos de bioconstructoras en Perú,
están preguntando ahí, pero por lo menos el de Chile, ahí está la página y el Instagram. Y sobre el plástico, claro, algo que mencioné un poco en la parte que hablamos de material que de construcción con residuos, y es real, o sea, que en el fondo, al ser materiales que los neumáticos y los plásticos, sí expelen o sea, sí tienen algo de nocivos en la construcción, pues, aunque uno les ponga un revestimiento de tierra. Entonces, por eso mismo yo decía si es bioconstrucción o no, ahí entramos en un dilema. Pero, mira, al menos yo no, creo que para las fundaciones quizás los neumáticos son un aporte, son que nos ayudan a la estructura y en el fondo es algo que es súper importante reciclarlo porque son súper contaminantes. Yo viviría en una casa con fundaciones de neumáticos, pero no viviría en una casa con las botellas de plástico, por lo que mencionan ahí en la pregunta también. Por los grados de condensación que produce, en el fondo también puede tener una repercusión en el interior, de generar un poco más de humedad, y porque en el fondo es una casa de plástico. Si yo, y un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿qué es la bioconstrucción? Ojalá sea algo que cuando dejemos de habitarlo, se pueda desarmar y quedar un poco ahí, mimetizar con el entorno, no algo que quede millones de años como en una casa de plástico. Claro, exacto. Y obviamente se conecta también con la salud del habitar, la salud que perseguimos tener y que queremos tener en nuestros lugares de vida, en nuestras casas. Claro. También se conecta harto con eso. Mira, Edward te pregunta la opinión. ¿Qué crees tú? ¿Será viable la autoconstrucción solo con ver videos y leer un PDF? Y meter mano, obviamente. Claro, no, yo igual siempre me asesoraría con alguien que sepa, sobre todo por un tema de estructura, porque igual, y de conocer los materiales, porque es distinto haber tocado una tierra, una mezcla que uno sabe que va a servir, o sea, como tener la técnica ya un poco adquirida, o sea, una parte como de la parte estructural, como ya, esto va a resistir o no va a resistir, principalmente a un terremoto o a la lluvia o a otra inclemencia del tiempo, y por otro lado tener la experiencia de conocer los materiales. Entonces yo creo que igual siempre hay que asesorarse con alguien que por lo menos haya tenido experiencia, no sé, no un arquitecto necesariamente, pero que tenga la experiencia en bioconstrucción. Sí, es verdad, nosotros como Casa Cual al principio partimos bien asesorados y después ya uno que se va para la segunda construcción lo va a ir complementando, tal vez se puede tirar a la piscina un poco más solo, con asesorías más puntuales, por lo menos lo que ha sido nuestra experiencia. Y a propósito de los neumáticos, nosotros también tenemos una construcción grande de 12 metros de diámetro circular, que tenemos cimientos de neumáticos y ha andado súper bien, ha andado muy bien, un domito chico de 4 metros de diámetro también. Así que a raíz de lo que tú comentabas. Claro. Ratón pregunta, ¿el superadobe está regulado? En Chile no se puede regularizar una casa de superadobe. En otros países no sé. Bueno, solo de superadobe. Claro, que fuera exclusivamente de superadobe. Sí, no, a raíz de lo mismo, compartiendo también un poco la experiencia de nosotros, nosotros partimos con superadobe un domo chico y efectivamente lo que dijiste tú, el trabajo físico, el trabajo cotidiano se hizo muy, muy pesado. Que a medida que va subiendo el nivel de superadobe tienes que levantarlo, presionarlo. Lo que nos pasó a nosotros, y terminamos haciendo una técnica mixta, dejamos el superadobe hasta como 1 metro de alto y luego seguimos con quincho. Y por eso me han dado bien, por si acaso, como dato. Karen Fernández Vargas dice, ¿qué tan recomendable es el uso de piedras en la bioconstrucción? ¿Qué efectos tendría en la vivienda? Ahí va a depender igual de la ubicación donde se ponga la piedra. Bueno, dependiendo si es hemisferio norte o hemisferio sur, vamos a ojalá ocupar el norte por donde aprovechar la luz solar y el sur dejarlo para paredes más frías y húmedas.
más cerradas en el fondo, entonces el muro de piedras quizás sería mejor ponerlo en el lado sur para que no quite esa posible luz que va a entrar por el muro norte. O sea, sería como una de las principales indicaciones como generales. Y la piedra creo que es súper bueno ocuparla en las fundaciones, por ejemplo. Es algo que nos va a permitir reducir bastante el uso de cemento o de otro... en el fondo le va a dar estructura igual si la hacemos con un buen mortero y se queda bien, puede ser bastante resistente a la casa. Yo creo que sí, conjugado, pero no, depende del lugar y no haría una casa de piedra completamente tampoco. Ya, súper. Hay que jugar. Diego Moreno pregunta sobre estabilización de suelos. ¿La utilización de cal para compensar el limo no es contraproducente por la plasticidad misma que ya contiene la arcilla? O sea que la cal, bueno, ¿para estabilizar suelo? ¿Solo suelo o estabilizar el barro de los muros? Ahí no especificó. Porque la cal en el fondo de suelo. Estabilización de suelo, sí, ahí me fijé bien. Claro, pues, o sea, por la plasticidad, o sea, claro, la cal es algo que en general se ocupa para darle impermeabilización y estabilizar más que nada los muros más que el suelo. Pero también se puede ocupar, aquí pone, para el suelo, para relleno de muros y revoques, perdón, no para suelo. El suelo, aquí pone que se refería al suelo, a la tierra, para el relleno de los muros y revoques. Ya. Claro, la cal se ocupa como una estabilizador, como lo mostré, varios elementos que nos pueden servir para estabilizar nuestra tierra con la que vamos a construir. Y la cal, es verdad que hay mucha gente, por ejemplo, que la ha ocupado para casas antiguas de adobe, que las revisten con cal, en el fondo como para darle esa resistencia mayor, pero muchas veces si se abusa de la cal, le puede quitar como esa capacidad de respirar al muro de tierra. Entonces, ahí lo que más hay que tener en cuenta es como la proporción de los materiales, que no se pase la mano a la cal en el fondo, ¿ya? Igual, por ejemplo, otros ejemplos de casas antiguas de adobe que las revisten con cemento y claro, sigue siendo una casa de adobe por dentro, pero al ponerle un revestimiento de cemento, no dejo respirar la tierra. Y algo súper importante de las construcciones con tierra es que pueda respirar, y si no se empieza a ahogar y empiezan a salir bichos adentro de las paredes. Que eso es uno de los mayores problemas que tenemos acá, por lo menos para la mantención de las casas, es que la mayoría de las casas antiguas, de adobillo, de adobe, las han revestido con tierra, con cemento. Preguntan por aquí, ¿es factible? Me parece que esto ya lo contestaste, pero igualmente, ¿es factible la construcción con tierra en sitios lluviosos de Chile, de Valdivia al sur? Me parece que tú pusiste hincapié en el sombrero y en los zapatos. No sé si eso claro. también... Sí, hay construcciones. O sea, hay que ponerle ojo ahí a los impermeabilizantes que se usan, a los materiales que se adicionan a la tierra en el fondo, para que sean lo más hidrofugantes posible, o sea, que repelan el agua y poder aislarse bien de la tierra, o sea, del suelo y del cielo. Súper. Vittorio Realini pregunta, ¿existe alguna técnica para trabajar los suelos con barro? Sí, los pisos. Hay varias técnicas, o sea, principalmente hay que tener ojo ahí con la compactación de la tierra. Igual no es fácil hacer un suelo de tierra, pero se puede. Ahí hay gente, por ejemplo, que le pone a la última capa, le ponen cera de abeja incluso, para hacerle como un pulido y quedan bastante bonitos, pero no es algo fácil. Igual
hay que ponerle también unas separaciones, ojalá de madera, para darle como un aire al barro. No es llegar y tirar barro en toda una pieza de 10 metros cuadrados y compactarlo, sino que igual ojalá que tenga unos distanciamientos separados como en algunas maderas y que se vaya compactando bien. Un suelo interior, eso. Sí, nosotros pasamos por esa experiencia, tal cual lo que dice la Javi. Escúchenla nomás. Nice Ramírez dice, ¿cómo sería la ejecución de las fundaciones de neumáticos? Quedaron ahí enganchados con esa idea, si tienes alguna experiencia. Las fundaciones de neumáticos, lo principal igual es hacer ojalá una excavación donde quepa al menos una o dos filas de neumáticos ya enterrados en el suelo. ¿Ya? La verdad que dos es demasiado. Y a la primera capa de neumático es importante esa, igual impermeabilizarla de la tierra de abajo. Entonces, por lo menos lo que hacen en los Airship con Michael Reynolds, que sería el referente que les mostré de construcción con neumáticos, es que le ponen una capa de plástico abajo y una capa de cartón adentro de cada neumático. ¿Ya? Acá, dentro de cada neumático tiene un cartón y eso lo rellenan con tierra. Lo rellenan con la tierra, igual que en la técnica de superadobe, es bueno igual que esa tierra que va dentro de los neumáticos no está ni tan seca ni está húmeda. Y en el fondo está húmeda, se van a hacer como pelotones. Si está muy seca no se va a compactar nunca. Entonces es como entre seco y húmedo, pero más tirado para seco. Y eso hay que compactarlo bastante bien dentro del neumático para seguir la siguiente fila. Igual algo que es importante dentro de la construcción con neumático y con botella es seguir, porque muchas veces no van a tener elementos de madera o de metal que vayan acompañándolo. En el de neumático sí podemos ponerle enfierradura, por ejemplo, sobre todo en los países sísmicos le ponemos enfierradura a los neumáticos que atraviesen y eso le da más estabilidad. Pero sí o sí hay que hacer algo que es como ir traslapando los neumáticos, por ejemplo, como los paneles de abeja. Como por ejemplo, aquí tengo dos neumáticos y el tercero va a ir intercalado arriba. ¿Ya? No voy a poner un neumático arriba del otro así y hacer una torre de neumáticos, eso es súper malo para la estructura de lo que vaya a construir. Sino que tengo dos y el otro va intercalado arriba. Eso con las fundaciones de neumáticos y por lo menos enterrar una o dos filas. Perfecto. Vamos a ir leyendo las últimas preguntitas. Quedan más preguntas, pero en honor al tiempo. Javi no lo ha dicho, pero tiene una sorpresita ahí, que no está oculta, y está con un embarazo ahí casi completito, así que para no pedirle tanto, vamos a responder un par de preguntitas más, y lo que vamos a tener que hacer parece es otra versión, porque estamos con hartas preguntas que se nos van a quedar en el tintero, pero en honor al tiempo y a la salud que también preguntamos aquí, vamos a ir cortando, pero vamos a leer las últimas. Cronológicamente, aquí el primero, el que preguntó, tiene la oportunidad. Pregunta Francisco Arnado, ¿cimiento de piedra con quincha es sostenible en Tiltil? Cimiento de piedra con quincha es sostenible, yo creo que en todo Chile, porque, o sea, cimiento de piedra y después partir con una estructura de madera que sea, en el fondo esté bien hecha la estructura, que tenga una solera que la solera sería como la madera que va por abajo y que se una bien a esta fundación de piedra y después los pilares, los pies derechos, lo que va a mantener la estructura de la casa. Pero lo importante es como que esa unión de suelo y piedra y la unión de piedra y madera estén bien hechas y respondan a un comportamiento que sea estructural en el fondo. Ya, perfecto. Y vamos con la última pregunta que hace Carlos. Dice, desde la bioconstrucción, ¿qué se recomienda para tapar el aire que se mete entre las tablas en las casas del sur? Oye, ¿verdad? Yo soy de Concepción y me acuerdo de ese airecito. Chiflón. Sí, o sea, igual
incluso si uno tiene una casa, esas casas que tienen los hoyitos en general son de madera, y yo creo que aunque en el sur uno puede perfectamente hacerle un revestimiento interior a su casa dejando la madera por fuera. Si uno no tiene, por ejemplo, una buena protección para como un buen alero o algo que pueda aislarte bien el muro de la lluvia, puedes hacer tu revestimiento, en el fondo ocupando tu misma casa, hacerle revestimiento hacia adentro, ya sea con tierra, podemos hacerle o sea, podemos hacerle como una estructura paralela incluso, y ahí sería como más complicado, pero también hacerle un revestimiento con tierra puede ser posible. Se le puede poner, por ejemplo, una malla de gallinero a las paredes, y esa isla, la técnica, como con la fibra se va a agarrar mejor a la pared que hacerlo directo a la madera. Con una malla, y ahí va teniendo como mejor agarre a lo que ya existe. Ya, perfecto. Muchas gracias, Javi. Sabemos que quedaron varias preguntas sin responder. Les acabo de volver a copiar el link del formulario. Dejen sus datos ahí les vamos a estar contactando. Mañana les vamos a estar enviando el material. Si podemos responder otra pregunta vía correo, lo vamos a hacer por ahí. Preguntaron también por ahí si esto va a quedar grabado. Va a quedar grabado, tranquilos, lo vamos a retransmitir probablemente por el canal YouTube de Casa Ocoa. Así que para que estén atentos a las redes sociales, los vamos a retransmitir, probablemente una nueva instancia. Y de nuevo, dejen sus datitos ahí para continuar el diálogo a distancia, para que ahora podamos dejar descansar a Javi. Javi, también hemos recabado muchas felicitaciones, la gente está contenta con la charla. Mira, aplausos, gracias por todo. Así que muchas gracias, Javi, muchas gracias a todos por asistir, por ser parte. Sigan a Casa Coa, mire, Francisco está aplaudiendo muy bien. Vamos a tener instancias, atentos a las redes sociales, a la retransmisión y a nuestro ciclo de charlas que sigue con Casa Ocoa desde aquí del Valle de Ocoa con mucho cariño. Gracias a todos, un abrazo, gracias especiales, Javi, y nos vemos en la próxima. Mucha fuerza todo dentro de la pandemia. Podemos seguir aprendiendo cosas para después aplicarlas cuando podamos salir también al aire libre a aplicar todo lo aprendido.